13. Aleluya, gloria al Señor. Nomás medita lo que te estoy diciendo. No te vayas de aquí. Oh, el pastor no me quiere. El pastor, no, hombre, fíjate eso, hombre. Vete meditando. Porque te quiero, por eso lo digo. Porque estoy preocupado. Aleluya, 16, Mateo 16. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? Verso 13. Veniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aleluya. Que tú eres Pedro. Y aquí en mi Biblia abajo tiene una cejita y dice del griego Petros. Es lo que dice la Biblia. A lo mejor usted también tiene eso por ahí. Dice: y sobre esta roca, esta Petra, es lo que quiere decir roca, hermano, en el griego. Si su Biblia tiene eso ahí, hay unas letritas bien chiquitas que su Biblia a lo mejor tiene, que es griego también. Sobre esta Petra edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Vamos a leer otra escritura, hermano, que estaba yo meditando en este estudio que estamos teniendo. Está en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Es bien interesante esto que estábamos estudiando la semana pasada, y vamos a hacer un recuento, y usted tiene que poner atención para que aprenda, ¿me entiende? Porque a veces usted dice: ¿usted va a la iglesia? Sí. ¿Y qué es la iglesia? Pues es la puerta del cielo, hermanos. Aleluya. Es el baluarte de la verdad. Aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían ¿qué? Juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, diga a la iglesia, los que debían de ser salvos. La gente se tiene que añadir a la iglesia para ser salva, hermanos. Usted no puede ser salvo allá en su casa dormido. Usted tiene que añadirse a la iglesia. Dice: todos eran sencillos, con sencillez de corazón, humildes, todo tranquilo. Aleluya, todo lo tenían en común. Vamos a aplicar: vendían todo lo que tenían, dejaban todas sus diferencias, quitaban todo lo que les estorbaba, y estaban juntos, unánimes, alabando a quien, a Dios. Amén. Y el Señor añade a la iglesia: sobre esta iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, y ahí, hermano, empezó la iglesia, ahí se edificó la iglesia. Ahí ya la iglesia ya está edificada, hermanos. En el libro de los Hechos, la iglesia está edificada ya. Sí, amén. Qué poderoso es estar en la casa de Dios.
No hay más mejor cosa que estar en la iglesia, hermano. Aleluya. Pastor, no quiero estar en la iglesia. Hermano, hay que estar en la iglesia. Es lo más hermoso que le ha acontecido a esta tierra, hermanos. Aleluya. Estar en la casa de Dios. Yo me estaba poniendo a pensar, he estado meditando esta semana en la iglesia de los apóstoles. A mí me hubiera gustado, aunque hubiera habido persecución, me hubiera gustado estar con los hermanos ahí, hermano. Aleluya. Aunque hubiéramos tenido que salir volando, corriendo para allá, porque ellos de repente estaban teniendo culto en una casa y de repente venían a perseguirlo. Tenían que salir corriendo, hermano, ellos. Corrían, hermano, ¿por qué? Porque los andaban queriendo matar. Uno de ellos era Saulo de Tarso. Ellos no eran como nosotros que nos salimos y nos vamos al comedor a comer, hermano. Ellos andaban predicando la palabra y de repente había que pegar fuga, hermanos. Esa es la iglesia del Señor, hermanos. La iglesia del Señor, hermano. Amén. Cuando se tiene que pegar fuga, hay que pegar fuga, aleluya. Cuando viene el enemigo, aleluya, a querer destruir tu vida, tú tienes que huir de él. Amén. Por eso la iglesia todavía está en pie, hermanos. Y esos hombres murieron por la causa de Dios. Murieron por el evangelio. ¿Usted cree que si ellos no hubieran visto a Jesús vivo, hubieran muerto? Si Tomás decía, no, hombre, yo qué voy a, si no meto mis manos le toco, yo no voy a creer, de hecho me van a matar. Pero ya pues, hasta Tomás murió. Aleluya, tomen asiento, hermano. Dice la historia que este hombre, este Tomás, así donde lo mira usted incrédulo, este también arrancó para allá, para la India, dice la historia, y allá predicó el evangelio, y allá lo asesinaron allá, hermano. También lo asesinaron a él. Pero ¿saben por qué Tomás dio su vida por el maestro? Porque él está vivo. Él lo vio vivo. Y si Tomás lo vio vivo, nosotros más mejor, hermano. Porque ahora el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora habita en nuestros corazones. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, escucha esto que te voy a decir. Porque se ha perdido la reverencia aquí, hermanos. Cada vez que tú vengas a la iglesia, déjame decirte una cosa. Cada vez que nos reunimos aquí, el Señor está con nosotros. Cada vez que ojeamos este libro, es el Señor aquí cerca de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dónde crees tú que sacaron ellos? ¿Tú has mirado los símbolos que traen de la iglesia, esos pescados que le ponen la figura de un pescado? ¿Cuántos han mirado eso, hermano? ¿Sabes, hermano? Eso no cree que se lo inventaron. Ese es un símbolo que ellos encontraron en las ruinas de la iglesia de Éfeso, enmarcado en las paredes con letras griegas. Y quiere decir Jesús el Cristo. Aleluya. Significan todo ese símbolo de pescadito, significa puras palabras. Y una de esas palabras son del griego, las iba a traer, no se las traje, pero quiere decir el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Jesús Cristo, no dice Jesús Cristo, dice Jesús el Cristo. Y esos son símbolos de la iglesia, hermano. Por eso cuando tú mires un carro que trae un símbolo, ¿cuántos han visto estos pescaditos? Eso es lo que quiere decir eso, hermano. Pero es como no estudió. Usted que es universitario, ¿qué no le da a usted celo que los ateos estudien tanto para refutar la palabra de Dios? ¿A usted no le da envidia? Usted que es una persona de escuela. A mí me daría coraje, hermano, estando en la universidad leyendo ahí, que a usted no le da celo. Estos ateos se ponen a estudiar, hermano, porque están en el colegio y se paran
y refutan lo que usted cree. Y usted está ahí en la universidad Jesus Christ. y no tiene celo. Estoy hablando a los universitarios aquí. O usted que va a ir al colegio, o está pensando ir al colegio, ¿qué no le da celo de veras? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo les ha puesto una inyección para adormecerlos. Cristo viene pronto, hermano. ¿Sabe usted que lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, ¿sabe qué dijo él? Él dijo, Jerusalén es reconocida como la capital. Nadie se ha tenido las agallas, hermano, de decir eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo nos va a acercar a que los musulmanes puedan dar ese pedazo para que se haga el templo. Amén. Donde van a ellos, hermano, ellos ahorita les hormiguean las manos por hacer los sacrificios. Aleluya. Ellos ya quieren sacrificar. Ya tienen a la vaca alazana, colorada. Lo que le estoy diciendo, hermano, es verdad. Y todo esto nos va a llevar, porque ahí es donde va a sentarse el anticristo. Los apóstoles creyeron que cuando el emperador Calígula dejó que, lo estaba mirando en la historia, dejó que él quería que la estatua de él entrara al templo. Fíjese lo que hizo este hombre. Los discípulos pensaban que ese hombre era el que se iba a sentar en el templo, y ellos pensaban que la venida del Señor iba a ser en el año, antes del año 70. Estamos hablando de la iglesia, hermano. Bueno, usted es parte de la iglesia, usted tiene que conocer los tiempos. Pero no fue así. Eso era para otro tiempo. ¿Y sabe cuál es ese tiempo? Ese templo fue destruido. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, Él ya les había dicho, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan ellos? ¿Cuántos leyeron esa escritura? Cuando ellos dijeron, mira este templo tan hermoso, Señor, el templo que ellos levantaron, el templo donde estaba Herodes. Y dijo el Señor, de cierto os digo que de esto no va a quedar ninguna piedra. Y en el 70 vino el Tiros, el Tito, el emperador Tito, y aventó para abajo y quedó en ruinas. Hermano, esto está documentado, esto todo cierto, hermanos. Es tan cierto que Cristo viene pronto. Amén. Más vale, es más, yo diría que tú dijeras, pastor, me quiero bautizar ya, quiero ponerme a cuentas con Dios, entregar mi vida, porque Cristo viene pronto, hermano. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. De repente vamos a ver al maestro aparecer en las nubes. Por eso hay tanta, amén, tribulca. La iglesia del Señor está apática, hermano, con todos los pastores. Aún cuando vamos a las conferencias, yo siento que hay un espíritu de apatía, hermano. Porque el enemigo vino a matar, a robar, aleluya, y a destruir. Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos, ahí. Capítulo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, todavía no entendían, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a quién? A Israel en este tiempo.
el reino del Señor no era, ellos, fíjese hermano, todavía hasta este punto, ellos no entienden que el reino del Señor no es terrenal, amén, el reino del Señor es un reino celestial, aleluya, estamos hablando del milenio, pastor, ¿qué es el milenio? Amén, cuando Cristo va a estar reinando, hermano, amén, la iglesia del Señor debe reinar con Él. Amén. La iglesia del Señor, sacerdotes reinando con Él. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Por eso usted tiene que abrir los oídos, hermano, y poner atención a esto. Aprenderlo, meditar en la palabra de Dios, orar. Poco se lee la escritura ya en estos días, hermano. Déjeme decirle que vamos a llegar tiempos en que los tiempos como aquel sacerdote Elí, que la palabra de Dios escaseaba. ¿Sabe por qué va a escasear? Porque la gente va a hacer la Biblia a un lado. Aleluya. Y les dijo el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a leer el libro de los Efesios. Ese día no vamos al libro de los Efesios, a un recuento. La iglesia del Señor, hermano, esta iglesia, la iglesia del Señor, el rey David decía que el Señor era la roca de él, ¿verdad? Señor, tú eres mi roca. Y la roca de Pablo, y el apóstol Pedro dijo que, aleluya, el Señor, que los edificadores desecharon la principal piedra del ángulo. Él dijo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la principal piedra, ¿verdad? Vamos a Efesios 5:23. Efesios, gloria al Señor. Es la iglesia del Señor, hermano. Usted es parte de esta iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? Cristo es cabeza de la iglesia, hermano, la cual es su cuerpo, que viene siendo usted y yo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta ¿a quién? La iglesia debe estar sujeta a Cristo, hermano. Si usted todavía no se sujeta al Señor, pídale al Señor sabiduría. Señor, tengo rebeldía, tengo coraje, tengo envidia, tengo celo, no me puedo sujetar. ¿Sabe qué, hermano? Pídale al Señor. Amén, ore al Señor. Señor, ayúdame a ser yo, a sujetarme, a ser, amén, sumiso, a ser humilde, aleluya, a aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Por eso mucha gente no haya descanso para su alma, hermano, porque no está sujeta ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo otra vez. ¿Qué dice? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Cuando habla de mancha y arruga, hermano, está hablando de cosas que uno haga que no le agradan a Dios. No se manche usted haciendo cosas que no le agradan al Señor. No haga cosas indebidas, porque usted se está haciendo arrugas como miembro de la iglesia del Señor. Usted, su vida se está arrugando, su vida se está deteriorando, degradando. No haga cosas indebidas, porque usted es parte de la iglesia y usted se va a presentar delante del Señor, y Él quiere que usted se presente como una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. ¿Alguien puede alabar el nombre de Cristo Jesús?
Estamos perdiendo territorio, hermano. La iglesia ha estado perdiendo territorio. Murieron muchos ancianos que nos enseñaron, amén, el estándar, que nos enseñaron cosas poderosas en la iglesia. Y aleluya, el enemigo está golpeando la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿qué? Como también, ¿qué dice? Cristo a la iglesia, hermano. Amén. El Señor quiere sustentarle a usted, así como usted sustenta su cuerpo, aleluya. Es bien tremendo, amén, el matrimonio, hermanos. Cuando su esposa está enferma, amén, usted como marido se preocupa por su esposa. Cuando su esposo está enfermo, amén, imagino que usted se preocupa por su esposo. Así como Cristo, hermano, cuando la iglesia está padeciendo, el Señor Jesucristo se preocupa por ella, mis hermanos. Cuando pues no estamos solos, hermanos. ¿Saben por qué el Señor a veces no obra? Aleluya, porque no le hemos creído a sus promesas, como dijo mi hermana hace rato. Cuando nosotros estamos dolidos, Cristo se preocupa porque Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Yo y usted solamente somos parte del cuerpo. Es lo que es la iglesia, hermanos. Es algo hermoso la iglesia. Es lo más maravilloso en la tierra, hermano. No es el poder político como unos lo creen. No es la ciencia como otros lo hablan. Lo más hermoso que el Señor estableció es su iglesia. Porque, amén, fue comprada, amén, a precio de sangre. Amén, a precio de ese cordero, amén, puro, sin mancha y sin contaminación. La iglesia, amén, es lo más puro y lo más lindo que hay en esta tierra, hermanos. Yo no entiendo, por eso no entiendo por qué este lugar no está lleno todos los días. No entiendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que usted es parte de la iglesia. Usted es parte usted es parte del Señor. Usted es parte de Jesús. Él es la cabeza. Y usted es el cuerpo. Usted es parte. Usted es una pieza de la iglesia del Señor. Es algo hermoso, hermanos. Nosotros antes no entendíamos esto. Pensábamos que teníamos que ir a esos edificios grandes, a esas iglesias, aleluya, del paganismo, y entramos con una reverencia tremenda, hermanos. Yo recuerdo cuando me llevaba mi mamá, mi hermana, a la iglesia católica. Grande el templo, largo. La iglesia ahí leyendo en Nuevo León. El hermano David la vio. Grandísima. Es lo primero que hay en la plaza. Y desde que entramos, hermano, entramos y nos doblamos la rodilla a la mera puerta. Así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Para darle reverencia a ese lugar. ¿Qué está diciendo, hermano? Que es erróneo eso, hermano. A lo que se le debe dar reverencia es al cuerpo. ¿Están entendiendo? Usted tiene que ser reverente a Dios. Usted, porque usted es cuerpo de la iglesia. Usted es un pedazo del cuerpo de la iglesia. Usted tiene que ser reverente. Donde quiera que ande, alguien puede glorificar a Dios. Usted es parte de la iglesia, hermano. Parte de la iglesia. A muchos de ustedes se les olvida, hermanos.
Nomás le cierra el ojo a alguien y ya. Aleluya. Le cierra el ojo por ahí un mundano en la calle. Se le olvidó que es parte del cuerpo de Jesucristo. Y pues ¿qué trae o qué? ¿Estará ciego o qué? ¿Tiene un tipo nervioso o qué? Yo soy parte de la iglesia. Yo como hombre, hermano, y tú como mujer, aunque estés casada, tienes que ser reverente. Donde quiera que andes. Porque eres parte. ¿Sabes qué? Tú eres parte del Señor Jesús. Eres parte del esposo. Tienes tu esposo terrenal, pero tienes un esposo celestial, iglesia. ¿Sabe por qué dijo el apóstol Juan a la señora? ¿Sabe a quién le estaba diciendo la señora? A su tía. No, hombre, hermano, a la señora, a la cual amo en la verdad, dijo este varón. Amén, el apóstol San Juan. Qué tremenda revelación, ¿verdad, hermano? Qué bonito, ¿verdad? A la señora. ¿Sabe? Nunca dijo esas palabras cuando la iglesia nació en el Pentecostés. Este anciano lo dijo ya cuando iba a partir con el Señor. Ya la iglesia tenía años de haber estado establecida. Ya no era una jovencita. Ahora era una señora. La iglesia había madurado, hermanos. Por eso el apóstol San Juan dice a la señora a la cual amo en la verdad. So, usted es parte de la iglesia, hermano. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor por eso? Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 23. Oh, hermano, somos parte de lo más bello que hay en esta tierra. Porque así mismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aleluya. Sí. Somos muchos miembros, hermano. Tú como parte de los miembros del Señor, yo te tengo que amar. O tú odias tus pies. Pastor, no me gustan, mis dedos están todos chuecos. Dale gracias a Dios que tienes dedos. Aleluya, porque cuando la mamá acaba de tener ese bebé, lo primero que chequea, le da una basculeada al niño por todas partes. Tiene 2 ojos, gloria a Dios. Tiene 2 orejas. Tiene 5 dedos, gloria a Dios. Estas patitas, aunque los dedos ya tengo los dedos medio desbaratados yo, hermano. Aleluya. Unos de ellos ya están feos. Pero ¿sabe qué? Son parte de mi cuerpo. Soy chistoso, pero usted lo va a ir acomodando ahorita. Usted lo va a ir acomodando. Pastor, tengo mis manos bien feas. Dale gloria a Dios que tienes manos. Dale gloria a Dios. Pastor, tengo mis oídos bien grandotes. Dale gloria a Dios. Aleluya, que tienes oídos. Bendito sea el Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios. Pastor, no me gustan los ojos. Los tengo muy chiquitos. Dale gloria a Dios que todavía puedes ver. Amén. Pastor, las cejas no me gustan. La nariz la tengo toda curviada. Alaba a Dios por eso, aleluya. Alaba a Dios por eso. ¿Qué está diciendo? Usted sabe lo que le estoy diciendo. Todos son partes del cuerpo.
la iglesia como parte del cuerpo de la iglesia, hay hermanos que están chaparritos. Ahí viene el hermano Saqueo. Vente, mi hermano. Gloria a Dios. Ahí viene la hermana aquella que estaba toda encorvada. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Amén. Todos son miembros del Señor Jesús. ¿Sabe que Él los ama a todos? Amén, amén, amén. Porque Él es la cabeza. Él los ama a todos, hermano. Él no hace diferencia. Como el Señor nos tiene que enseñar todavía, hermano. Amén. ¿Cuántos? Pastor, eso yo ya lo sabía, me lo enseñaron. Ay, no. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema, hermano, que a veces nomás lo sabemos, pero no lo ejecutamos. Aleluya, Cristo vive, hermanos, ¿o no? Amén. Aleluya, ¿cuán segura está la iglesia, hermano? Le dijo el Señor a Pedro, ni las puertas del Hades, aleluya, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Las puertas del Hades era una figura del lenguaje muy conocido para el pueblo judío. Los ancianos de la ciudad se sentaban a las puertas. Los ejércitos eran enviados a la batalla desde las puertas. Las puertas del infierno simbolizan el envío de las fuerzas satánicas a destruir a la iglesia, hermano. Efesios capítulo 6, verso 12. Estas fuerzas malignas, hermano, son enviadas en contra de la iglesia. Escucha esto. Si no se te quedó nada de este estudio que tuve la semana pasada, escucha esto. Esto sí lo tienes que aprenderlo. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Este es el último punto, hermano. Porque ya oigo como que están bostezando y me van a poner a dormir a mí también. Efesios capítulo 6, hermano, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo pasado. No, hermano, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted tiene la Biblia amplificada, le va a hablar bien clarito. Aquí en atmósfera, cuando usted voltea para arriba, donde está cayendo agua, también así como cae agua, caen millones y millones de demonios. ¿Por qué cree que hay tanta gente tan malvada, hermanos, en esta tierra? Que no se tientan el corazón para matar. Porque hay un ejército satánico. ¿Y sabe qué? Viene contra la iglesia. Ese ejército satánico es el que le dice a la iglesia: ya no siga adelante. Es el que le dice al hermano: ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no ayunes, ya no leas la Biblia. ¿Para qué te consagras para Dios? ¿Para qué vives para Cristo? Aleluya, toda la gente anda pecando y todos están bien bendecidos. Amén, no son bendiciones de Dios, son bendiciones del maligno. Amén, hay hombres que ganan más plata de lo que tú te imaginas. Pastor, ni a la iglesia vean. Así los tiene el Satanás. Les dio montones para que crean que todas esas cosas vienen de Dios. Pero esas cosas no vienen de Dios, vienen del mismito infierno, hermano, para que la gente nunca busque de Dios. Tú vas y le predicas a gente que gana $2,000-3,000 por semana y te miran a ti ganando 300, 400 dólares. ¿Para qué voy a la iglesia? Si así estoy más bendecido. Dios ya me ha bendecido, Dios está conmigo. No, hermanos, Dios no está con ellos. Los afanes, las riquezas, es lo que está con ellos.
Pero toda buena dádiva y todo don perfecto, oye, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Aleluya. Pero hay un ejército satánico. Jesús vio de antemano los ataques del enemigo contra la iglesia. ¿Sabe qué le dijo a Pedro? Él sabía de que iba a morir Pedro, hermano. Le dijo el apóstol Pedro: ahorita te puedes ceñir, pero va a haber un momento que alguien más te va a ceñir a ti. Te van a llevar a donde tú no quieras ir. El apóstol Pablo, Jacobo fue uno de los primeros mártires, bueno, Esteban, predicando la palabra allá en Jerusalén, lo mataron a pedradas, hermano. Si esta gente era gente terrible, hermano. Y ¿sabe? Aún hay gente así. La religión esta musulmana se enredan un montón de bombas uno y dice que por Alá, y van y se estrellan contra un carro y piensan que están bien. Son huestes satánicas. Alguien se le metió el demonio y levantó ese tipo de iglesias satánicas. Hay muchas, hermano. Aleluya. Satanás está trabajando duro ahorita, hermanos. Pero ni las puertas del Hades han prevalecido contra la iglesia. Entró en los tiempos oscuros. Murieron los discípulos. Murieron Tito, Timoteo, los obispos que dejaron ellos encargados, eran muchachos, murieron. Y en el año 300 empezó la iglesia en decadencia. Roma, cuando Pablo predicó en Roma, no fue a predicar allá para que estos romanos agarraran el evangelio y lo torcieran. Me imagino que sí había una iglesia poderosa en Roma, hermano. La iglesia de Roma era una iglesia poderosa. Pero cuando mueren los discípulos, los obispos, entró el imperio romano, agarró las riendas. Constantino dice que agarró el cristianismo en el año 313 o 12. Abrazó el cristianismo y dice la historia que pararon todas las persecuciones. Ya no los metieron. El Coliseo paró, porque usted sabe que el Coliseo era un lugar donde los gladiadores, ¿cuánto han escuchado la historia? Ahí peleaban, pero no solamente era para los gladiadores, hermano. Ahí era para echar a los cristianos, los metían ahí, soltaban los leones y se los comían. Eran lugares recreativos para ellos. Y en el año 312 el pueblo fue engañado porque Constantino cerró todas esas persecuciones. Se empezaron a levantar iglesias otra vez que habían sido destruidas por el emperador Tito. Dios nos sacó todo eso. Pues ahí la historia, hermanos. Ustedes también lo pueden leer. Wikipedia. Aleluya. Pastor, ¿qué es eso? ¿Cómo? Pues es una enciclopedia que está ahí en internet. Y ahí vienen todos los registros de todos los reyes y todas estas personas. Y viene el registro de los mártires. Todo viene ahí, hermano. Todo. Gracias a Dios, todo ha salido a la luz. Ya no hay quien se esconda. Por eso, la vez pasada que fuimos al velorio, le estaba platicando al hermano Tomás. Un velorio católico de esta familia que fuimos. Yo no había cupo para entrar y yo estaba espantado porque el padre estaba predicando. Predicó. Pero sabe una cosa, hermano, se oye que les hace falta un ingrediente: la palabra revelada. La palabra revelada les hace falta, y les hace falta el Espíritu Santo. ¿No lo tienen? Amén. Se oye como algo hueco, platicado. Porque la iglesia que lleva su nombre es aquella que ha reconocido que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Esa es la iglesia que lleva su nombre, hermano.
La iglesia que ha reconocido que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es precioso, póngase de pie. Y se llama Jesús, y Él es la cabeza de esta iglesia. Amén. Y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella, hermano. Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. La iglesia siga caminando. Pero es importante que en este ayuno que vamos a hacer, hermano, vamos a hacer un ayuno, hermano, y hacerlo de lo mejor que lo podamos hacer. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé amor por su iglesia, que nos dé amor por el pecador. Padre, en esta noche te damos gracias. Nadie se me distraiga, mi hermano, vamos a orar.